Muy buenas tardes, Bahía Blanca. Esto es Todo a Conciencia en la Radio Universidad, el programa de la directora del CONICET de Bahía Blanca, Silvia London, que está de viaje. Así que cuando está de viaje... Otra vez de viaje. El señor John, el señor Mariano, lo reemplazamos a Silvia en esto que es el recorrido por los 12 institutos del CONICET de Bahía Blanca. ¿Cuál nos tocará hoy, John? ¿Cuál nos tocará hoy? Entiendo que es el IADO, ¿no es así? El IADO, el Instituto de Oceanografía. Sí, porque tiene varias líneas de investigación, o sea, muy interesantes, muy vinculadas con el mar, con nuestro mar argentino. Y hay una investigadora que participó, un grupo de investigación, en realidad, varios investigadores y becarias, que participaron en la campaña del Schmidt Ocean del año pasado, que fue tan mediático que permitió que el CONICET se pueda ver en todos lados, en toda Argentina, en todo el mundo. Y eso rompió una barrera de la investigación y la divulgación gracias a estos trabajos de investigación. Y visité a laboratorio de una investigadora, de Celeste López Abate, y incorporamos, John, te cuento, esta semana ir a los laboratorios y filmar y grabar ahí. Porque bien, si quieren pueden verlo en YouTube después, Estamos en YouTube. Todo a Conciencia. Todo a Conciencia. YouTube, Instagram, Spotify también, como podcast. Estamos en todo. Bueno, vamos a escuchar, también nos ayudó Gustavo, que es un colega del IADO, para grabar esto, que lo escuchamos y después lo vamos a ver. Estamos en el laboratorio de Celeste López Abate, investigadora del IADO. Y ¿qué tal, Celeste? Bueno, gracias por estar acá, por mostrarnos y recibirnos en tu laboratorio del IADO. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por este espacio. Contanos cómo es acá. Vos antes me dijiste que pasás en el barco mucho tiempo en las exploraciones, pero después cuando venís acá sirve para organizar todo, ¿no? Exacto, este es nuestro lugar donde nosotros organizamos las campañas oceanográficas. Nuestro grupo, la mayor parte de nuestro trabajo de laboratorio la hace arriba del barco. Barcos oceanográficos que en general tienen sus laboratorios preparados, las zonas de cubierta están en general preparadas para hacer operaciones de investigación. Entonces en los barcos realizamos distintos experimentos, muestreos. Entonces este es nuestro lugar donde tenemos nuestras cosas de campaña y organizamos, acondicionamos el material, procesamos después las muestras cuando llegan del barco. Esta es la parada previa, ¿no? Claro. Acá ven que podemos dejar, dice, material acondicionado y demás. Exacto. Y antes de salir en la campaña, ¿cuánto dura la campaña? En general las campañas de Plataforma Argentina duran entre 20 días y 30 días. Tratamos en ese lapso, en general las campañas incluyen varias temáticas de investigación, entonces hay que coordinar todas estas actividades arriba del barco. Y bueno, también son operaciones que demandan un recurso económico importante, entonces es importante que la mayor parte de las temáticas estén incluidas en cada campaña. Y bueno, una vez que volvemos de estas campañas, tenemos muestras de distintos tipos, desde químicas, biológicas y de procesamiento informático. Entonces, muchas de las muestras se van a otros institutos de Argentina. Y una parte también las analizamos acá en distintos lugares del IADO y también en la universidad. Buenísimo. Bueno, queríamos mostrar de acá para verlo en YouTube y ahora volvemos a estudios y nos va a seguir contando Celeste cómo es la experiencia en las campañas, qué investigan y demás. Pero queríamos ver cómo es el IADO por dentro. Gracias, Celeste. Gracias a vos. Y como por arte de magia, nos apareció Celeste acá en el estudio. John, ¿podés creer? ¡Qué bien! Hola, Celeste, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos llamó mucho la atención esto de embarcarse, de vivir un mes en el barco con el proyecto de investigación y con una tripulación multinacional, ¿no? ¿Cómo te haces amigas de otros lados? Y sí, siempre estar lejos de casa, viste, como que facilita la formación de nuevos vínculos, así que sí, en general siempre se forman lindas amistades, lindos vínculos laborales y más allá de lo laboral también. Y la verdad que es de las cosas más lindas que tiene la profesión, poder salir al campo, poder estar en el medio del mar, poder ver la fauna, poder ver el sistema que uno estudia la mayor parte del tiempo en una computadora, poder verla e interactuar. Y interactuar también con compañeros y compañeras de otras disciplinas, incluso técnicos, marineros,
La verdad que sí, es una experiencia muy linda. Yo ya pasé esa etapa, ahora la etapa esa la cumplen los becarios y los chicos del grupo. Tal vez más adelante pueda repetir alguna campaña, pero sí es ahora, digamos, Azul, Gilabert, Lisandro Orbilla, esos son los chicos que trabajan en nuestro grupo, que son los que actualmente están realizando las campañas. Azul fue a la Antártida. Exacto. Hace unas semanas regresó. Exactamente, volvió hace 20 días, creo, una cosa así. Estuvo 2 meses y medio, algo así, entre la Antártida, y después regresó, hizo un muestreo desde la Antártida hasta Río de Janeiro en un barco, en uno de los barcos más importantes de Brasil. Fue una campaña brasilera, y sí, una experiencia hermosa, muy importante para nosotros también poder acceder a ese lugar para poder tomar muestras en un gradiente latitudinal tan amplio desde la Antártida hasta Río de Janeiro. Así que sí, es muy linda, en ese sentido, muy linda esta profesión. Sí, aunque el año pasado fuiste, o sea, no estás tan retirada, porque es cuestión de que venga un proyecto, claro, que generalmente son proyectos internacionales, ¿no? El CONICET trabajamos mucho porque la financiación nacional es difícil de conseguir y a veces no alcanza y necesitamos trabajar con gente de otros lados. Sí, sobre todo ahora. Históricamente las campañas oceanográficas eran en barcos argentinos, en el buque del Puerto Deseado primero, que ya no está más activo, después en el Bernardo Hussein, que es un motovelero con una historia, si pueden búsquenlo, porque sí, es un motovelero con la mayor cantidad de millas navegadas, digamos, destinado a tareas científicas. Y después en el Austral, que es el último que adquirió nuestro país, pero bueno, lamentablemente con la situación actual nos vimos obligados a buscar oportunidades de colaboración con otros países. Así que sí, las últimas campañas han sido colaboraciones con Alemania, Estados Unidos, Brasil, y sí, y bueno, eso nos ha permitido, por suerte, seguir investigando nuestro mar, y seguir creando una red no solo nacional sino internacional. Con el equipo de trabajo, lo que va en trabajo de campo, sí, se suben al barco, ¿con qué equipo cuentan? Si hay cosas portátiles fáciles de trasladar, si tienen que llevarse, no sé, un equipito para algo, o es solamente ir recolectar muestras y después es trabajar en el barco también. Y esa es en general lo que me toca a mí ahora, es planificar todo el pre y el post campaña, que es embalar todo. En general son cajas y cajas de material, porque los barcos oceanográficos son barcos, si bien son oceanográficos, pero son genéricos. Vos te tenés que llevar la mayor parte de tus claro, insumos, reactivos, algunos equipos también. Entonces, sí, todo ese trabajo... ¿Y tienen algún tipo de limitación? Porque si comparten con otros equipos de trabajo, calculo que cada uno dice, bueno, tienen un tope de tanto kilo, tanto en general caja. No, en general el lugar más o menos es siempre lo mismo, lo que llevamos, pero bueno, sí tenés que coordinar el tema, sobre todo de la vuelta de las muestras que vienen refrigeradas, entonces tenés que contratar camiones refrigerados o servicios aéreos. Toda esa parte requiere de un trabajo de coordinación, pero es parte, digamos, ya lo tenemos incluido en nuestra rutina de trabajo. Y en cuanto a la campaña del año pasado, concretamente Ocean, que ustedes fueron al ¿cómo se dice? Abismo, ¿no? De Bahía Blanca, no, el cañón submarino. El cañón submarino, que es como un abismo, viene después. El cañón de Bahía Blanca. La tecnología de esa empresa, de esa ONG, si se quiere, permitió, como decían, revolucionar la forma de tomar muestras también en el caso de ustedes, porque en el caso del anterior de Mar del Plata permitía llegar al fondo del mar y ver, además de capturar, ver a los animales que se ven y a las plantas. ¿Ustedes también vieron eso, que esta tecnología nueva les permite ver que antes capaz que lo hacían de otra forma? Mira, te empiezo con la segunda parte de la pregunta, porque sí fue un hito
en la ciencia argentina, la campaña sobre todo la de Talud 4, que fue la que se hizo tan famosa con el streaming, porque el muestreo de la fauna bentónica, es decir, la fauna que vive asociada al fondo marino, tiene una metodología de muestreo que es muy destructiva, y no solo destructiva sino también ineficiente, sí. Porque uno tira una rastra, se llama, o una draga, y como está a tantos metros de profundidad, cuando esa muestra llega, si es que se clava en el fondo, llega a la superficie, muchas veces se lava, llega muy poco, no llega nada, se lastiman los organismos, por supuesto, y además el cambio de presión hace que lo que ves en superficie no es lo mismo que era originalmente. Claro. Entonces, poder acceder a esas imágenes en esa calidad, en tiempo real, porque en tiempo real vos podías decir, uy, mira eso, nunca lo vimos, sacame una muestra, o sea, eso fue un salto. Además, ya salió la primera publicación de esa campaña, con una nueva especie, con la descripción de una nueva especie, y eso fue espectacular porque es lo que se tiende a hacer con las metodologías de muestreo en la oceanografía, tratar de que no sean destructivos y basadas en imágenes, siempre que se pueda, ¿no? Bueno, eso para la campaña Talud 4, para la nuestra lamentablemente no fue tan interesante en ese sentido, porque nosotros fuimos a tomar medidas más que nada de la física, de la corriente de Malvinas, que es un poco el factor fundamental de la plataforma argentina, que es el motor que hace que esta zona sea tan productiva y tan rica. Y en particular las jefas científicas y sus colaboradoras más cercanas, que son físicas y una geóloga, ellas lo que querían entender era cómo la corriente de Malvinas, que viaja por todo el borde de Talud, que es donde termina, digamos, la plataforma argentina, y la profundidad pasa de ser 100, 200, pasa a ser de 4.000, 5.000 metros, en muy poquita distancia. Bueno, justo en ese talud hay unos sistemas de cañones. Y cuando la corriente de Malvinas pasa por esos cañones, estuvo siempre la hipótesis, pero derivada de modelos y de observaciones indirectas, de que la corriente de Malvinas ingresaba a la plataforma y de esa manera fertilizaba, como es una corriente rica en nutrientes, fertilizaba la zona interior de la plataforma. Y por eso era que había como una concentración más alta de productividad en esas zonas asociadas a la presencia de estos cañones. Y bueno, lo pudieron comprobar con datos in situ y con una batimetría de última generación, un nivel de detalle mucho mayor a la que ya teníamos de ese sistema de cañones. Y sí se pudo comprobar que la corriente de Malvinas ingresa a la plataforma y genera ahí como un área caliente, digamos, de productividad gracias a esos dos sistemas de cañones. Y bueno, y nosotros en particular, que trabajamos con plancton y con carbono, acompañamos esas mediciones físicas con mediciones biológicas y químicas. En particular medimos el sistema de carbonatos para ver cómo eran los flujos de dióxido de carbono. Nosotros nuestro grupo está particularmente interesado en entender por qué la plataforma secuestra tanto dióxido de carbono. Entonces, como se sabe que uno de los principales responsables de esta captura es el plancton, o sea, los microorganismos que crecen en el agua y asimilan el dióxido de carbono atmosférico y lo transforman luego en materia orgánica. Entonces, bueno, acompañamos ese derrota, se llama, ¿no?, del diseño de muestreo, con muestras para entender qué estaba pasando justamente en esas regiones con la química del carbono y el plancton, que es uno de los responsables, ¿no?, de transformar el carbono. Claro, entonces fue como una revolución, ¿no? Para tu área es un antes y un después a partir de esta investigación. Sí, ya te digo, nosotros no accedimos a equipamiento demasiado sofisticado, sino que hicimos más o menos lo que veníamos haciendo.
Sí, incorporamos una medición nueva que no habíamos hecho nunca antes, que lo que hicimos fue medir cómo funcionan acá la lisis viral, porque gran parte del plancton vuelve, digamos, se degrada y vuelve a formar parte de la materia orgánica oceánica por acción viral. Pero esto en esta zona no se había hecho, en plataforma argentina no se sabe muy bien cuán importantes son los virus y cuánto de ese carbono que se asimila fotosintéticamente después se degrada por acción viral. Así que sí, por primera vez pudimos hacer estos experimentos y sí, después, bueno, los físicos a bordo sí trataron de usar todo lo disponible, sí. El Subastian, el Rob, sobre todo la geóloga que era una de las responsables de la campaña, que estaba interesada en mapear mejor el sistema de cañones. Y bueno, distintos boyas, gliders, que son equipos que miden variables físicas como la temperatura, las corrientes, salinidad. Que no van al fondo del mar, sino que están en el medio, ¿no? En los que miden, o en arriba. La mayoría están arriba y algunos se sumergen y vuelven y hacen como un perfil de la columna de agua. A mí me queda la imagen de trabajando ustedes en ese proyecto. ¿En qué momento dejan de escuchar pájaros? Por ejemplo, se van alejando de la costa, que al día ya no hay más pájaros y es el mar, ¿no? No sé qué se escucha en la nada, es agua. Ni siquiera otros barcos. Vos sabés que lo que más ves es aves en aves alta mar. Ahí en el... Sí. ¿A cuántos metros de la costa? Y estás como no, tenés aves de alta mar que son los petreles y los albatros, que son una cosa espectacular, hermoso. Y bueno, como se piensan que somos pesqueros, siempre se acercan. Claro. Buscan comida. Claro. Entonces siempre nos acompañan los petreles y distintas especies de petreles y de albatros, que son unas aves gigantes, mucho más grandes que las gaviotas. Y sí, esas sí aparecen bastante lejos de la costa. Claro. Son aves de alta mar. Claro, esperando a ver si le dan algo o pasan algo que les pueda interesar. ¿Y peces o animales mamíferos grandes? Ves muchos mamíferos, ballenas, delfines, lobos, elefantes, algún que otro pingüino. Yo he visto orcas. Sí, en realidad es mucho más divertido navegar en Argentina que en Brasil, por ejemplo, porque es un mar mucho más productivo. Brasil es más oligotrófico, tiene menos nutrientes, entonces toda la cadena trófica es más sencilla que la que tenemos acá. Acá tenemos muchos recursos, así que sí. Qué importante, ¿no? Conocer el mar argentino y para protegerlo también, ¿no? Exactamente. Sí, eso quería preguntar. A ver, como alguien que no conoce y no sabe, ¿no? ¿En qué contribuye o qué aporta toda esta investigación y en particular tu instituto a la comunidad, o para qué sirve, en qué beneficia? Para que la gente sepa, decir, a ver, ¿qué hacen en CONICET? O ¿qué le da a la comunidad? ¿Para qué sirve esta investigación? Si es para la conservación de la biodiversidad en el mar, si sirve para la comunidad, en algo en particular. Bueno, lo principal que te puedo decir es que el mar argentino está lleno de recursos que son explotados por el ser humano, recursos alimenticios, digamos, y que contribuyen de alguna manera a nuestra economía y a nuestra seguridad alimentaria. Entonces, en primer lugar, entender cómo funcionan estos recursos es fundamental, y todos estos recursos de alguna forma u otra están relacionadas con la corriente de Malvinas. Nuestra plataforma es tan productiva por la presencia de esta corriente, que fertiliza constantemente las aguas superficiales, que es donde se desarrolla la vida, la mayor parte de la vida, ¿no? Después eso genera, digamos, cuando esa productividad decanta hacia el fondo, eso es lo que también
sustenta a las poblaciones que viven en el fondo, que también son recursos alimenticios, porque acá la vieira se consume, y son recursos nuestros, digamos, que crecen naturalmente en nuestro mar, y son recursos que no dependen de sistemas intensivos de cultivo, ni de productos, digamos, de una cadena de productos de control de plagas o de que puedes tener, digamos, que puede suceder en la tierra, sino que bueno, es un recurso altamente nutritivo, y que es nuestro, ¿no? Claro. Eso en primer lugar, y después la plataforma argentina tiene un rol climático muy importante, porque tiene una capacidad muy alta de absorber y secuestrar dióxido de carbono. Es decir que si no estuviera la plataforma argentina, seguramente la temperatura del planeta sería un poquito mayor, porque si bien todo el océano cumple este rol climático en amortiguar el aumento de la temperatura, porque tiene la capacidad de almacenar mucho dióxido de carbono, en particular nuestra plataforma es uno de los lugares que más dióxido de carbono almacena. Entonces esas son dos cosas, seguro me estoy olvidando un montón más, pero bueno, esas son las dos que te puedo... genérico y para seguir investigando. Se valoriza, a mí me quedó resonando la corriente Malvinas. Cuando publican en inglés, ¿cómo se llama la corriente Malvinas? Malvinas Current. Ahí está, es como reivindicar, como decíamos en la serie El Eternauta, donde traducían a todos los idiomas, incluso en inglés, Malvinas. Y acá decimos, sí, Malvinas Current. Claro, exacto. Bien. Sí. Bueno, es el pie justo para escuchar una canción que... ¿Cuál? Una canción sobre el mar argentino. Se llama Mar Argentino. Tenemos una de Plan de la Mariposa, y venimos con Celeste y vamos a hablar del IADO, de ese lindo instituto que tenemos en Bahía Blanca. Bueno, suena el mar argentino porque estamos hablando de mar argentino con Celeste López Abate, que es investigadora del IADO, el Instituto de Oceanografía Argentina. Y siempre preguntamos, ¿dónde está el IADO para la gente que está mirando, escuchando del otro lado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso. El IADO está en el predio de la Carrindanga, y sí, comparte, digamos, el edificio con otros institutos de CONICET. Es el predio Carrindanga, es el CCT CONICET Bahía Blanca. Ahí se concentra la mayor parte de la actividad de investigación junto con la universidad. Y sí, mi instituto está ahí, sí. Estamos tratando de recuperarnos de distintas cuestiones, entre incendios, desastres climáticos y todo falta de financiamiento. ¿El viento y la inundación nos afectó también? No directamente, pero tuvimos corte de energía durante más de una semana. Perdimos muchas muestras que estaban refrigeradas, así que sí. ¿Y también tiene problemas con el agua, puede ser? ¿Todo el predio también les perjudica algo con la investigación? Claro, justamente creo que fue por la inundación que se vació el tanque, se puso muy turbio el agua y tuvimos que esperar bastante para recuperar. ¿Hay otros lugares donde funciona, además de la Carrindanga, kilómetro 7? ¿Están cerca de la Monte Alem, puede ser? ¿El IADO no? No, porque viste que todos se mudaron en un momento. Sí. La otra vez hablé con un compañero jubilado que me contó la historia. Pero ustedes también son itinerantes, como le decía recién en la canción, que ustedes van a todos lados, están mucho con el puerto, siempre colaboran, salen en las noticias. Es común que las noticias locales de Bahía Blanca mencionen al IADO porque colabora con la justicia cuando hay que hacer algún peritaje, hay que medir el avance del mar. Ahí están ustedes, ¿no? Porque están muy cerca, van y vienen. Y sí, una de las cosas que más me gusta de nuestro instituto es que hay todas las disciplinas. Tenemos desde biólogos hasta electrónicos. Y eso es muy lindo porque te enriquece mucho, ¿no? Interactuar con distintas disciplinas te enriquece el instituto y enriquece los servicios que podemos proporcionar. Entonces sí, el IADO siempre se caracterizó por tener una capacidad importante de
de ofrecer servicios, distintos tipos de servicios, desde monitoreos ambientales hasta tenemos una persona en el IADO que desarrolla desde cero unas boyas meteorológicas y oceanográficas y que ya tiene más de 60, 70 en todo el país, monitoreando distintos cuerpos de agua. Y bueno, tenemos también un laboratorio de química muy importante que hace análisis de muestras de agua, monitoreo de nuestro estuario. Y sí, eso creo que es una de las principales fortalezas del IADO. Sí, totalmente. Bueno, la gente búsquenlo, el IADO está en internet, pueden ver todas las investigaciones, en redes sociales, en todo lado. Bueno, Celeste, gracias por venir y felicitaciones. Bueno, tu trabajo es súper importante, como todos. Interesante. Y bien visibilizado, como estudiando el mar argentino. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, John, nos vemos. La gente si quiere verlo por YouTube, ver el laboratorio y escucharlo por Spotify. Exacto. Y seguir por Instagram. Sí, y por YouTube va a estar también anexado el videito de... Sí, ahora está en Instagram. Así que ahí lo pescamos con algo más, que van a ver un videito nuevo en YouTube. Toda conciencia. Para que lo puedan ver en toda conciencia. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Sí, con otro instituto del CONICET. Perdón. Chao.